transformación, transición y animación. Son características introducidas en CSS3. Estas permiten manipular el documento sin necesidad de utilizar JavaScript. Además, que si no es soportada por el navegador, simplemente no se realiza. Se debe tomar en cuenta que para el manejo de coordenadas se tiene un plano cartesiano invertido en el eje Y. Hola, nosotros hablaremos de transformaciones en 2D. Para eso tenemos que saber que existen 4 transformaciones distintas en 2D disponibles en CS3. Esas son Translate, Scale, Rotate y Skew. Para empezar nosotros hablaremos de Translate. Este consiste en mover un objeto una cierta cantidad de píxeles respecto a su posición original y existen 3 métodos que podemos usar, los cuales se explicarán más adelante. Para empezar nuestro ejemplo vamos a usar el Translate normal. Entonces, teniendo como podemos ver, nuestro cohete o nuestra imagen que queremos mover en nuestro archivo HTML, lo único que hacemos es asignarle una etiqueta, un width y un height específico que es el inicial, y de ahí nosotros podemos ya moverlo. Para eso vamos a usar la etiqueta cohete otra vez, pero indicándole hover. ¿Qué es hover? Que vamos a hacer ese tipo de transición cuando nosotros tengamos el mouse del ratón sobre el objeto. Le indicamos que se va a hacer una transformación, dos puntos, la que nosotros vamos a usar, en este caso translate normal, entre paréntesis, la coordenada X cuántos píxeles se van a mover y la coordenada Y cuántos píxeles se van a mover. Le tenemos que poner también dentro de la transición original cuánto va pues durar nuestra transición dentro de la etiqueta principal cohete, donde teníamos su altura y su ancho original. Ahí le asignamos que de 3 segundos y como podemos ver, guardamos, ejecutamos otra vez la página y podemos ver que mientras esté el ratón sobre el objeto pasa la transición. Vamos ahora con Translate X. Como bien lo dice, Translate X lo único que hace es, ahora, en vez de modificar el objeto, que en este caso es el cohete, de forma de X y Y, o sea, diagonal, solamente de manera horizontal se va a realizar el cambio. Ahora, como podemos ver, el objeto se traslada de manera solamente horizontal cuando el ratón está sobre él. Ahora vamos con esto a explicar Translate Y. Es casi lo mismo que Translate X, solamente que, como pudimos ver, Translate X lo hace dentro del eje de las X, o sea, horizontalmente, y el eje de las Y ahorita va a ser el que va a modificar. A continuación explicaremos Scale. Scale es una transformación que sirve para cambiar tanto el ancho como el alto de un objeto n veces, y esto hace que el objeto se reduzca o se aumente. Es una escala. A continuación explicaremos Scale como tal. En una imagen HTML, como ya lo vimos, teniendo la etiqueta de él en el archivo CSS, indicamos la transición de 3 segundos, hover para que cambie cuando está el puntero sobre la imagen, y indicamos transform scale en el eje de las X, .5, y en el eje de las Y, 2. Eso quiere decir que se va a reducir si lo cargamos a la mitad en el eje de las X y va a aumentar el doble en el eje de las Y. Ahora hablaremos de Scale X. Este es similar al anterior, pero solo se va a reducir sobre el eje de las X, o sea, a lo ancho. Entonces indicamos Scale X y solo 0.5 para que se reduzca a la mitad y no sufre transformación en el eje de las Y. Ahora hablaremos de Scale Y. Aquí, como podemos ver, se reduce a la mitad sobre el ancho de la imagen. Cuando le indicamos Scale Y, se va a reducir a la mitad, pero sobre el eje de las Y. A continuación, explicaremos Rotate. Esta es una transformación que sirve para girar un objeto a una cantidad determinada de grados, y existen 3 tipos de método. Iniciaremos con Rotate.
Teniendo una imagen en HTML, en este caso una flecha, indicamos en su etiqueta en el archivo CSS que en una transición de 3 segundos y cuando tengamos el puntero sobre la imagen, la transformación que va a tener va a ser la de rotate. Y en determinados grados, viéndolo desde un punto del eje 0, va a rotar totalmente al ponerle 360 grados. Como podemos ver, no sufre nada, actualizamos y da una vuelta 360 grados. Rotate X. Cuando hablamos de rotate, sobre su mismo eje, esta flecha va a dar vueltas. Cuando indicamos rotate X, se va a hacer sobre el eje de las X, rotando la imagen totalmente de arriba a abajo. Rotate Y. Con Rotate X vimos que de arriba a abajo cambia la imagen, ya que da una vuelta sobre el eje de las X. Cuando indicamos Rotate Y, podemos ver que de derecha a izquierda va a ser su cambio, ya que estamos hablando del eje de las Y. A continuación, explicaremos Skew. Skew es una transformación que nos permite deformar un objeto en n grados, tanto su ancho como su largo, y para eso existen tres funciones de Skew. Iniciaremos con Skew, que es la básica. Como vemos, tenemos una imagen en un archivo HTML y, como ya expliqué las etiquetas y todo, se va a usar hover para que la transformación ocurra cuando tenemos el mouse sobre la imagen. Iniciamos poniendo transform, skew y los grados con los que queremos que se vaya deformando. En este caso 30 y 50 grados. También tenemos que indicar en la transición cuántos segundos va a pasar para que se realice la deformación. Guardamos y podemos ver cómo se transforma el objeto tanto en lo largo como en lo ancho. A continuación explicaremos SkewX. En SkewX es, como vimos la transformación en su largo y su ancho, va a pasar exactamente eso, pero ahora solo sobre el eje de las X. Es decir, va a pasar solo a lo ancho. Como podemos ver, se deforma a lo ancho la imagen. Ahora pasaremos con SkewY. Con SkewY, como vimos en SkewX, se transforma sobre el eje de las X, o sea, a lo ancho. Al cambiar a SkewY, va a cambiar la imagen, pero su largo, o sea, sobre el eje de las X, de las Y. Animación. Las animaciones nos permiten cambiar los estilos del objeto la cantidad de veces que necesitemos. A su vez, irán cambiando gradualmente entre ellas. Para las animaciones existen un conjunto de atributos que podemos agregar para realizarlas correctamente. Bien, aquí tenemos una caja a la que le tengo dado un ancho y un alto y también un color de fondo. A esta le vamos a crear una animación. Primero vamos a darle el nombre a la animación. El nombre le vamos a poner, no sé, movimiento. Después le daremos la cantidad de veces que se repetirá. Le daremos 3. También le daremos en cuánto tiempo se va a realizar. Digamos que en unos, no sé, 4 segundos. Y también va a tener un retardo de 2 segundos. Ahora, para darle los valores a la animación, tenemos que poner la palabra reservada keyframes con una arroba al principio, un espacio y el nombre del movimiento. Y entre corchetes, todo lo que vayamos a hacer. Vamos a hacer que este cuadro haga un movimiento cuadrado. Va a ser un total de 1, 2, 3, 4 movimientos. Esto se maneja por porcentajes. Empezamos con el primero, 25%, o sea, el primer cuarto. Vamos a hacer que cambie el color de fondo. Pongámosle un color, un rosita. También vamos a hacer que se transforme el objeto. Primero hagamos el movimiento. Como es un movimiento,
se hace con Translate, pero tomando en cuenta que solamente es un movimiento en el eje de las X, solamente vamos a poner Translate X y vamos a hacer un movimiento de 250 píxeles. Ese sería nuestro primer movimiento. Ahora, y también vamos a hacer que escale, que se haga un poco más pequeña para que se vea un cambio más notorio. Después, nuestro segundo movimiento sería en 50%. Vamos a cambiar el fondo a un color un verde. También vamos a hacer una transformación. Vamos a hacer que se mueva, pero como ahora es un movimiento con respecto original en diagonal, o sea, se mueve tanto en X como en Y, se tiene que hacer el movimiento en translate completo. Vamos a hacer un movimiento en diagonal 250 por 250 y vamos a hacer que escale en el eje de las X al doble. Ahora al 75% nuestro tercer movimiento. Vamos a hacer que cambie el color de fondo otra vez a un naranja. La transformación va a ser un movimiento en el eje de la Y simplemente. Y vamos a hacer que escale en el eje de la Y. Y finalmente nuestro último movimiento, que simplemente le vamos a hacer que cambie el color a un amarillo. Recapitulando, nuestro se llama movimiento en esta animación, se va a repetir 3 veces, va a durar 4 segundos y va a tener un delay de 2 segundos.